Buenas tardes a todos. Permítanme ante todo agradecer la presencia de ustedes en la tarde de hoy. Es para mí un inmenso honor estar acá en la Argentina y en la Universidad Abierta Interamericana, que la llevo dentro porque agradezco muchísimo el reconocimiento que en el año 2012 me dio la dirección de la facultad en la persona de un gran maestro del derecho civil, y un maestro del que él dice que aprende, pero yo he aprendido muchísimo de la obra de Marcos Córdoba y de lo que no solo ha aportado en el orden académico, doctrinal, científico, sino también en su reflejo en el Código Civil y Comercial de la Argentina, y con algunos preceptos, uno de los cuales haré referencia en la tarde de hoy. Agradezco igualmente la presencia del profesor Alejandro Laje, que es además un exquisito jurista y con una erudición de la cual todos tenemos que aprender. Me siento sumamente dichoso de tener un auditorio como el que tengo presente, y saludo no solamente a los alumnos, sino también a los profesores que están acá en la tarde de hoy. El tema que he escogido en una charla que pretendo hacerla lo más amena posible, que el debate les pueda significar a ustedes un punto de referencia o de encuentro entre el derecho argentino y el derecho de mi país, es un tema concreto y preciso del derecho de sucesiones, de la legítima asistencial a la mejora a favor del legitimario con discapacidad que regula el artículo 2448 del Código Civil y Comercial de la Argentina. La razón por la cual escojo el tema es porque sin duda hoy día el tema de las legítimas y la necesidad de una revisión de las legítimas se torna en uno de los ejes temáticos que llevan al análisis y a la reflexión y a la doctrina científica, no solo en el continente latinoamericano, sino esencialmente en el continente europeo. Diríamos así, como quo vadis legítimas, ¿hacia dónde van las legítimas? ¿Se mantienen? ¿No se mantienen? ¿Es necesaria una revisión de las legítimas? Esa revisión de las legítimas es una revisión desde el punto de vista matemático o cuantitativo, o sea, la razón por la cual debe ser revisada es esencialmente hacia aminorar las legítimas. ¿Qué vinculación existe entre la legítima y el principio de la libertad dispositiva por causa de muerte? ¿Hay que hablar de una libertad dispositiva por causa de muerte o simplemente de una libertad de testar? Y en esa tesitura, pues las legítimas han llevado a lo largo de la historia, y sobre todo de la historia reciente, un derroche de tinta de la doctrina científica que se ha esforzado en buscar no solo su naturaleza, sino el fundamento por el cual hoy existen las legítimas en los ordenamientos jurídicos en los cuales existe la legítima. Porque dentro de los ordenamientos jurídicos, no todos los ordenamientos jurídicos regulan la legítima, si bien no es menos cierto que se puede hablar eufemísticamente de ordenamientos que tienen una plena libertad dispositiva por causa de muerte. Y cuando se habla de los ordenamientos fundamentalmente del derecho norteamericano, del derecho inglés y de los derechos de Centroamérica, se ponen como ejemplo de ordenamientos que regulan o ponderan una libertad absoluta dispositiva por causa de muerte. Y realmente cuando se estudian esos ordenamientos, uno se percata que no existen en ningún ordenamiento una plena y absoluta libertad dispositiva por causa de muerte, porque siempre el derecho establece ciertas cortapisas, ciertas atribuciones que en algunos derechos se les denomina atribuciones forzosas o alimentos post-mortem o la family provision. Siempre existen alguna figura jurídica que constituye cierta cortapisa a esa libertad absoluta de disposición por causa de muerte. Lo cierto es que las legítimas están en esa tesitura que ha llevado en este momento a que la doctrina científica, fundamentalmente en los países europeos también, pues tienden a revisar la función que la legítima tiene como cortapisa a la libertad dispositiva por causa de muerte. Y hablo de la libertad dispositiva por causa de muerte porque no debemos reducir el concepto de la libertad dispositiva por causa de muerte a la libertad de testar, porque si bien es cierto que tradicionalmente el testamento ha sido la figura, el instrumento jurídico de transmisión intergeneracional de la riqueza o del patrimonio, no es exclusivamente el único acto dispositivo patrimonial. Y esto, aunque no es el objeto de esta conferencia, también es algo respecto al cual, una temática en relación con la cual
hoy hay una revisión en la dogmática jurídica, en la necesidad de buscar alternativas al testamento, otras alternativas que permitan la transmisión del patrimonio y que no sea necesariamente la figura testamentaria. El ejemplo lo encuentran en el Código Civil y Comercial de la Argentina, cuando tímidamente asoma la figura de los pactos sucesorios en el segundo párrafo del artículo 1010. Y me llama la atención porque preparando esta conferencia anoche me llegó y pude consultar una reforma de este mes del Código Civil colombiano, en el que sorprendentemente han modificado el Código Civil colombiano para admitir los pactos sucesorios sobre la legítima, de manera tal que Colombia se convierte también en uno de los ordenamientos jurídicos que por primera vez admiten dentro del contexto latinoamericano la posibilidad, siempre sobre la base de las normas de jus cogens o normas imperativas reguladoras de la legítima, pero la posibilidad de pactar sobre la legítima, y de ahí, por ejemplo, el pacto renunciativo de la legítima, que al amparo de esa norma que va a cobijar, que va a ser una especie de sombrilla o paraguas, admitirá en el derecho colombiano la posibilidad de ciertos pactos sucesorios en relación con la legítima, porque tengas en cuenta además que Colombia es uno de los países dentro del contexto latinoamericano que igualmente regula las legítimas. En Sudamérica, o sea, toda la geografía suramericana es una geografía legitimaria. La geografía centroamericana no es una geografía legitimaria. En los países centroamericanos no existe la legítima, lo cual no quiere decir, como dije anteriormente, que exista una plena facultad dispositiva por causa del muerte. En España hoy día que se alzan las voces fundamentalmente de juristas prácticos, y ha sido la labor del notariado los que han llevado a la cabeza esta revisión de la legítima, o sea, la necesidad de buscar una razón jurídica que justifique la existencia de las legítimas. Téngase en cuenta que en el derecho español los descendientes y ascendientes son legitimarios, y la legítima de los descendientes asciende a 2/3, mientras que la legítima de los ascendientes asciende a la mitad. Es una legítima larga, no tan larga como la legítima del Código de Vélez, pero es una legítima larga. Entiéndase, es una legítima larga, toda legítima cuyo monto o cuantía se alza sobre la mitad del caudal hereditario o más de la mitad del caudal hereditario. Suficiente que aunque llegue a la mitad para que se considere una legítima larga. Ahora, en el derecho español, el viudo o la viuda solamente tiene derecho a la cuota individual usufructuaria. O sea, España, país europeo, siglo XXI, pues el cónyuge supérstite, porque en el derecho común español el unido, la pareja de hechos, no tienen derechos desde el punto de vista de la asociación o intestato ni legitimaria. El cónyuge solo tiene derecho a la cuota individual usufructuaria, o sea, solo tiene derecho a que lo que va a recibir, lo va a recibir en conceptos de usufructo, de modo tal que los legitimarios serán los nudopropietarios, y a la muerte del cónyuge supérstite, pues los bienes que él usó y disfrutó en vida se revierten a favor de los nudopropietarios, que con la muerte del consorte supérstite van a tener la plena propiedad. Esto desde la óptica del notariado, que es un reservorio importante, un termómetro importante de lo que sucede en el diario actual. Yo como notario lo veo también, o sea, el fenómeno sucesorio se manifiesta desde una visión académica con una proyección, pero ese fenómeno sucesorio, que tiene un trasfondo esencialmente sociológico, tiene un perfil hoy demográfico, tiene un perfil hoy psicológico, o sea, para estudiar el derecho de sucesiones, necesariamente hoy hay que abrevar en fuentes no necesariamente jurídicas. Hay perfiles que nos pueden dar otras ciencias que van a contribuir a entender el derecho de sucesiones. Y como en la labor notarial un aspecto importante, una proyección significativa de los notarios y notarias es el ámbito de actuación del derecho sucesorio, y el notario es el que va a instrumentar los testamentos, pues indudablemente la existencia de una legítima larga es hoy un escollo a la libertad dispositiva por causa de muerte. Téngase en cuenta que han cambiado notoriamente las circunstancias de esa legítima que se regulaba en los ordenamientos pre-Código Civil español, o sea, en la etapa de las partidas. O sea, esta legítima hoy día tiene en cuenta una composición social, una composición demográfica, una composición etaria muy disímil a la que existía en el siglo XIX.
Hoy día hay una tendencia hacia la longevidad. La esperanza de vida al nacer se ha prolongado, la esperanza de vida geriátrica también se ha prolongado y en consecuencia las personas mueren a edades muy avanzadas. Muchas veces el promedio de vida en los países europeos y en algunos países latinoamericanos, el promedio de vida en el caso de la mujer pues es superior a los 80 años y en el caso de los hombres pues ya en este momento en algunos países están próximos a los 80 años. Mientras que era muy común en el siglo XIX que las personas murieran a los 60 años o a los 50 años, la persona que moría a los 50 años tenía hijos todavía jóvenes y en consecuencia que no habían concluido su formación, no tenían recursos económicos y por lo tanto la legítima era una vía a través de la cual había una proyección o protección, prolongación a favor de la familia. Ojo, una familia con una visión androcéntrica, una familia esencialmente patriarcal y una familia esencialmente nuclear. Hoy, y este es un tema también que se discute desde el punto de vista constitucional, si las legítimas están estrechamente vinculadas con la propiedad privada, bien, en ello no hay duda, pero ¿es la legítima una manera de protección de las familias? Bueno, todo depende del enfoque con el cual se haga el tema. En el año 2009 hay una sentencia lapidaria del Tribunal Constitucional alemán que rescata o resalta el reconocimiento de la legítima a favor de los descendientes y una protección desde la ley fundamental alemana, una protección constitucional a la legítima a partir de la protección de la familia. O sea, el Tribunal Constitucional alemán en esa sentencia pues conecta familia y sucesión con propiedad y además como tres vértices de un triángulo consideran que la legítima de los descendientes tiene una tutela constitucional a partir de la protección y el reconocimiento y tutela de la familia. Hoy la doctrina científica, no solo la alemana, sino la doctrina científica europea en sentido general, estudiando la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, pone en tela de juicio si verdaderamente esa es una visión hoy del siglo XXI o el propio Tribunal Constitucional alemán con esa visión es una visión reduccionista de la función que puede desempeñar las legítimas y es una visión en relación con la cual se analiza también un tipo de familia. Porque si la protección de la legítima es la protección de la familia, pues habrá que proteger no la familia, habrá que proteger las familias. Y los retos del derecho de sucesiones hoy pues llevan a un reconocimiento de distintos tipos de familia, uno de cuyos paradigmas es la familia ensamblada o reconstituida. Y hablo de paradigma porque la familia reconstituida o ensamblada cada día geométrica y aritméticamente está tomando protagonismo en la vida social. Es cierto que la más mediática es la familia de las nuevas construcciones familiares, las familias homoafectivas, pero esto no quiere decir que sean numéricamente superiores al número de familias ensambladas a familias reconstituidas. Por lo tanto, hoy esta legítima, si la legítima va a estar conectada esencialmente con la familia y la legítima va a proteger la familia, pues no puede proteger una familia en singular. Tendrá que proteger las nuevas construcciones familiares. Y habría que pensar, repensar y reconstruir un nuevo derecho o reconstruir un derecho sucesorio que responda a esas nuevas construcciones familiares y quizás en un futuro pensar si los parientes afines en razón de esa familia reconstituida o ensamblada deben tener derechos sucesorios por la sucesión ab intestato o si a su vez deben ser reconocidos también como legitimarios, si conectamos familia con herencia. Hay otro criterio hoy a la hora de justificar o razonar las legítimas, vinculando no la legítima no a la propiedad privada y vinculando la legítima no a la familia, sino la legítima, más que la legítima, la libertad de testar del individuo, la posibilidad de, más que la libertad de testar, la libertad dispositiva por causa de muerte está conectada con el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía del individuo. Porque si conectamos indirectamente en la posibilidad de disponer por causa de muerte, pues a la propiedad privada se entendería que solo puede disponer por causa de muerte aquel que tiene bienes.
Y en ese sentido también hay que tener una revisión, y viendo ahora a las legítimas y al derecho sucesorio, una visión quizás en la cual la filosofía del derecho nos puede dar, o un razonamiento filosófico nos puede dar argumentos o luces para reinterpretar el derecho de sucesiones, que es, por regla general, la parte del derecho privado más conservadora y que menos cambios o mutaciones ha tenido en los últimos 50 años. Y es, los juristas brasileños hablan hoy día de la necesidad de un derecho de sucesiones que no necesariamente exprese o simplemente se reduzca a una tutela o protección de las situaciones patrimoniales, sino que se extienda a las situaciones existenciales. O sea, un derecho de sucesiones que necesariamente no tenga que regular, o sea, ojo, no es que no lo va a regular, pero que no quede reducido o comprimido a la regulación o protección de situaciones patrimoniales, sino también de situaciones existenciales. Y esto implica una revisión del concepto de testamento. Esto implica una potenciación de las cláusulas atípicas o el contenido atípico del negocio jurídico testamentario que ya hace más de 70 años Gian Piccolo en Italia, con su famoso texto El contenido atípico del testamento, hacía referencia a esas cláusulas dispositivas, esas cláusulas que pueden estar incluidas bajo la sombra de un testamento, pero que no son esencialmente dispositivas. Y en ese orden también se habla de la necesidad de conectar la función social de la propiedad con la función social de la sucesión. Porque generalmente se habla de la función social de la propiedad, pero pocas veces se habla de una función social de la sucesión por causa de muerte. Y esas situaciones existenciales llevan entonces a que los sujetos tengan trascendencia desde otra visión. Es la visión de la protección de la vulnerabilidad. Y entonces entra en el derecho de sucesiones el concepto de vulnerabilidad. La vulnerabilidad como una situación existencial en relación con la cual el legislador debe volcar la mirada. O sea, un derecho de sucesiones más flexible, un derecho de sucesiones más humano, un derecho de sucesiones interpretado a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y un derecho de sucesiones interpretado a la luz del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, conectar esa función social, conectar esa visión hoy a partir de los derechos humanos, del derecho de sucesiones. Y puede parecer que no, porque quizás hemos visto el derecho de sucesiones totalmente desconectado de los derechos humanos. Hemos visto el derecho de sucesiones como la parte más patrimonial de todo el derecho privado. El derecho de sucesiones, además, le enseñamos a los alumnos a pensar en esas claves. Y yo hablaba en el congreso que recientemente se celebró en Mendoza, la necesidad de desbiologizar el derecho de sucesiones, la necesidad de desmarcar los trazos hematológicos sucesorios. Nosotros somos especialistas de vampirología sucesoria. Le enseñamos a los alumnos una conexión entre la hematología y el derecho de sucesiones. Bien, cuanto más cerca estás, más próximo estás de la sangre, más cerca estás de la herencia. Ecuación matemática. Cuanto más cerca es, si eres descendientes, y le enseñamos los aeróbicos afectivos. Los afectos descienden, ascienden y se extienden. Y por lo tanto, seguimos perpetuando las novelas justinianeas. Bien, entonces, o ADN, bueno, excepción al ADN, a lo largo de los años, el parentesco civil o el parentesco adoptivo. Excepción, por supuesto, la posibilidad que ha tomado a lo largo de la historia y la evolución del derecho de sucesiones, los derechos sucesorios del cónyuge y los derechos sucesorios hoy día de las parejas de hecho o de la unión convivencial. No lo reconoce Argentina, una paradoja a mi juicio, el ordenamiento jurídico argentino que fue tan avanzado en determinados puntos, y bueno, eso es un tema complicado. Hay una sentencia muy interesante del Tribunal Superior de Brasil sobre si es constitucional o no constitucional establecer jerarquías familiares en el sentido de mayor participación en la herencia, y eso que Brasil le da a las uniones convivenciales, a las uniones de hecho, una participación, pero el Código Civil brasileño del 2002 le dio la mitad de la participación que le corresponde al cónyuge
Y en esa sentencia del 2014, el Tribunal Superior, que es algo así como el Tribunal Constitucional de Brasil, pues declaró inconstitucional esta norma del Código Civil del 2002 por establecer una jerarquía protectiva o protectoria de la familia, pues estableciendo una protección superior en materia sucesoria de los cónyuges frente a las parejas de hecho, que además la posición del legislador brasileño del 2002 en ese orden pues implicó un retroceso frente al código que se había abrogado. No es que el código brasileño inicialmente lo regulara, pero sí una modificación ulterior lo introdujo. Y en ese contexto en el cual se empiezan a revisar las instituciones sucesorias, una de ellas es revisar la función que tiene la legítima. La mayoría de las reformas que yo he podido constatar en los últimos tiempos en materia sucesoria, pues la ley de las matemáticas, cuando un alumno se frustra porque en matemática hay alumnos que tuvieron un mal resultado en matemáticas, pero les gustan las matemáticas. Bien, yo tengo que confesar que a lo largo de la historia me prepararon en mi país para ser un matemático y toda la vida era ayudante de matemáticas. Pero una vez salí, saqué un resultado que no era el que siempre obtenía en matemáticas, me frustró y dije voy a estudiar Derecho. Pero realmente siempre trato de buscar un razonamiento matemático también en los fenómenos jurídicos, aunque las ecuaciones sociales son muy disímiles a las ecuaciones trigonométricas y a las ecuaciones lineales. Porque despejar las variables de una ecuación social no es lo mismo que despejar las variables de una ecuación trigonométrica. Ahora bien, en ese reverdecer de las legítimas y en esa manera hoy de pensar de las legítimas, la gran disputa en el orden doctrinario es ¿qué vamos a hacer con las legítimas? Pues están los abolicionistas. Ustedes saben que por regla general los hispanoamericanos, cuando no llegamos, nos pasamos. O sea, nosotros no sabemos, y les puedo decir como ejemplo mi país. Bien, uno de los héroes de la independencia de mi país era dominicano y padeció y sufrió a los cubanos, del cual yo soy cubano. Él decía que los cubanos no llegábamos, nos pasábamos. Y yo digo que eso es propio de Latinoamérica. O sea, hay algunos autores hoy que dicen no a las legítimas, abajo las legítimas, acoso y derribo. En España se escribió un artículo, acoso y derribo de las legítimas. Es algo así como derribar las legítimas es como derribar el muro de Berlín. Ahora, las legítimas hoy día, la posición mayoritaria en los países que la han revisado, un ejemplo, el Código Civil y Comercial de Argentina, hoy está en discusión el nuevo Código Civil de Puerto Rico. Puerto Rico tiene el único Código Civil que ha tenido el español. En el año 30 lo reformaron y ellos le llaman Código Civil de Puerto Rico, pero es el Código Civil español. Pues la solución que se obtiene en materia de legítima es, vamos a las matemáticas. La reducción es 13%, 18%, 25%, 31%, y 30%, 40%, y vamos a suprimir, la otra discusión es, vamos a suprimir la legítima de los ascendientes porque la solución es, a un pariente lo tenemos que excluir. Y entonces aquí le toca a los descendientes, no les va a corresponder. Vamos a suprimir la legítima de los ascendientes, cuando muchas veces los ascendientes tienen también una situación de vulnerabilidad. En materia sucesoria hay un principio que no siempre se respeta, que es el principio de reciprocidad. Y hoy muchas veces se ve la protección sucesoria de cara a los descendientes. Pero de la misma manera que el padre que abandonara a un hijo, que maltratara a un hijo, debe ser excluido de la sucesión, debe ser excluido de la sucesión también el hijo, que cuando el padre llega a la tercera edad no lo atiende o hay maltrato psicológico. Por lo tanto, no solo los aeróbicos son hacia abajo, sino también hacia arriba. Y entonces, hoy una tendencia que hay, incluso en los derechos autonómicos españoles, es suprimir la legítima de los ascendientes. O sea, hay ascendientes en relación con los cuales tienen una holgura económica, pero hay ascendientes que son personas que están vulnerables económicamente. Y es por ello que estos autores brasileños hablan del concepto de vulnerabilidad, que no es sinónimo del concepto de discapacidad. Porque la discapacidad es un baremo que se puede tomar en cuenta para llegar a la vulnerabilidad, pero las personas con discapacidad necesariamente no son personas con vulnerabilidad. Y a mi juicio la protección muchas veces tiene que ir más hacia las personas vulnerables económicamente que hacia las personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad es cierto que son grupos de riesgo que pueden llevar a tener una vulnerabilidad, pero en matemática no es igual que.
son diferentes que, o sea, las personas con discapacidad no son igual que personas con vulnerabilidad, porque hay personas con discapacidad que tienen un patrimonio que ya quisieran las otras personas llegar a tener ese patrimonio que no han tenido, porque hay discapacidades y discapacidades. Hay discapacidades más limitantes y hay discapacidades menos limitantes. Muchas veces pensamos la discapacidad viéndola como la discapacidad psíquica o la discapacidad intelectual, en la cual a lo largo de la historia ha habido mayor exclusión, pero la discapacidad física pues también existe, o existen también otras discapacidades como las discapacidades sensoriales. Entonces el lenguaje también es necesario. ¿Cuántos códigos civiles hoy en el mundo en materia de discapacidad nos siguen diciendo que el testamento hológrafo se redacta de puño y letra? Si se redacta de puño y letra, esa frase, si se estableciera una acción de inconstitucionalidad, esa frase es discriminatoria y vulnera a las personas con discapacidad, porque las personas que no tengan un puño pues no podrían otorgar un testamento hológrafo, y en consecuencia también en ese sentido el lenguaje, como ha dicho en una sentencia reciente del año 2017, de febrero 17, la Corte Constitucional Colombiana, el lenguaje no es neutro. El Tribunal Constitucional tiene el control de constitucionalidad de la manera en la que el legislador ordinario emplea el lenguaje a los efectos de evitar todo signo de discriminación. Y muchas veces ese es un ejemplo, el testamento hológrafo redactado de puño y letra. Los ordenamientos jurídicos hoy no reseccionan otros tipos testamentarios como el testamento en braille. Recién, en el año 2012, Perú modificó su código civil e incluyó el testamento hológrafo y el testamento cerrado en braille. Y yo diría que también el testamento abierto común debiera ser redactado en braille. Si le damos la oportunidad a las personas con discapacidad intelectual a poderse comunicar, y hace ya un siglo y medio, braille utilizó a través de la regleta, permitió la comunicación con aquellos símbolos y esos puntos, pues si eso es así, pudiera, de la misma manera que yo me puedo comunicar en francés o inglés y se puede traducir, pues habría también que utilizar ciertas posibilidades para que las personas pudieran otorgar un testamento en braille. Esta es una manera en la cual el derecho de sucesiones permite que cierto sector de personas con vulnerabilidad puedan ser protagonistas de los propios actos, como puede ser el acto dispositivo por causa de muerte. Sin embargo, el tema legitimario viene de la mano de ¿qué es lo que hay que revisar? ¿Hay que revisar las cuantías? ¿O lo que se debe revisar es la función que tiene la legítima? ¿Hacia cuánto cuesta, pues, hacer un tránsito de una legítima clásica, de una legítima que protege a los parientes, a ciertos parientes, una legítima que hoy no está a tono con las familias? Porque si hablamos de un derecho de las familias, esas familias tienen que tener una prolongación sucesoria. El ejemplo típico es cuando se discrimina, o si hay discrimen o no discrimen, cuando al conviviente de una unión de hecho se protege o no se protege. Porque si el conviviente de una unión de hecho es protagonista de las familias intervivos, ¿cómo va a tener o se va a convertir en fantasma de la familia mortis causa? O sea, fallecido su pareja, él tendrá una visión fantasmagórica porque no es llamado a la sucesión a intestar, ni tampoco como legitimario. Y en ese sentido, hoy se ha hablado de una función asistencial de la legítima, o sea, que la legítima se justifique como elemento restrictivo, como restricción, como una legítima que puede ser negativo de freno, puede ser pars honorum, puede ser pars valori, puede ser una legítima crediticia como la que está regulando hoy el Código Civil catalán, o como la que o pars valori honorum, como la que reguló y siempre ha regulado el BGB. O sea, puede tener distintas modalidades de expresión que permita, digamos, la capitalización de la legítima, el pago de la legítima con dinero extra hereditario, alternativas, pero que justifique su existencia cuando el atributario de la legítima es una persona de naturaleza vulnerable. La pregunta que muchos se formulan es, en el siglo XXI, con los datos que me da la demografía, con los datos que me brinda la estadística, con los cambios socioestructurales en las familias, se justifica que cuando una persona a los 75 años otorgue un negocio dispositivo por causa de muerte, que no necesariamente tiene que ser el testamento, tenga que pensar en atribuirle 2/3 o la mitad a un hijo de 48 años, empresario, con una vida económica holgada. ¿Por qué razón yo le tengo por ley que atribuirle
2/3 del caudal hereditario o la mitad del caudal hereditario a ese hijo porque tenga la condición de legitimario. O a falta de hijos, que yo le tenga que atribuir a mi padre, que tiene recursos económicos y que yo, por ley de la vida, por una enfermedad que me ha sobrevenido, voy a morir primero que mi padre, le tengo que atribuir una legítima a un padre que no es vulnerable económicamente, a una madre que no es vulnerable económicamente porque tiene recursos. Y por lo tanto, en esta visión se ve una visión quizás más social de la legítima, que justifique por qué hay una intromisión al derecho de disposición por causa de muerte. Porque si en definitiva, si en vida yo puedo disponer de los bienes, ojo, en la medida que hay una legítima, donde hay legítima, hay colación. Donde hay legítima, debe o no debe haber desheredación, pero hay muchos ordenamientos jurídicos que tienen legítima y no tienen desheredación. Y por lo tanto, la posibilidad o no de incluir la desheredación también es muy discutible, porque es también una facultad que tiene el testador de privarle de la legítima a quien tiene derecho a ello por una causa establecida en la ley y que será aprobada por el resto de los legitimarios, será aprobada en vía judicial a posteriori. Ahora, lo cierto es que la legítima se erige en una barrera infranqueable, una barrera respecto a la cual yo no puedo alterarla porque está regulada por normas de ius cogens o normas de derecho imperativo, frente a una estructura familiar en la cual yo no puedo disponer. ¿Qué situación hoy tienen los padres afines o madres afines? Si yo quiero favorecer a un hijo afín a un hijo afín, no tengo la posibilidad. Legitimario no es. Solo le puedo disponer la libre disposición si utilizo la vía testamentaria, porque voy a tener una legítima que puede ser 2/3 o la mitad, en relación con la cual no es posible esa alteración del orden público sucesorio. Y de igual manera, la propia naturaleza, ¿por qué los pactos sucesorios no fluyen? Bueno, mañana hablaré de los pactos sucesorios, pero claro, los pactos sucesorios tienen una interconexión también con las legítimas, y la posibilidad de la empresa familiar y de la vida de la empresa familiar, aunque no necesariamente está dada exclusivamente por las legítimas, porque hay muchos países que no tienen legítimas y la empresa familiar tiene una vida de corta data y no de larga data, pero lo cierto es que también un elemento importante que se convierte en un escollo bastante difícil de superar para poder entonces atribuirla o determinarla o establecer lo que hoy se habla de planificación sucesoria y la posibilidad de vías alternativas que cada día, y esto es un ejemplo de la manera en la que los países anglosajones los están exportando, o sea, cada día más, y esto es una tendencia del derecho sucesorio actual, vías alternativas como los planes de pensión, los seguros, las cuentas bancarias, la designación de beneficiarios en esas cuentas, la designación de beneficiarios en los seguros como vías alternativas a la transmisión por vía testamentaria. Pero mientras que hay un sistema legitimario que frene, mientras que hay un sistema legitimario que se convierta o que se erija en una cortapisa, esa legítima no va a permitir la libre disponibilidad. Esta legítima de corte asistencial, por supuesto que sería una legítima mucho más difícil de esculpir. Y es similar a lo que ha acontecido con el Código Civil y Comercial de Argentina, con la figura de la mejora. Se escribe y se dice la mejora a favor del heredero con discapacidad. Yo creo que es la mejora a favor del legitimario, porque no es una mejora a favor de cualquiera, sino es una mejora a favor del heredero, pero yo diría del legitimario, porque esto de que el legitimario es un heredero es una contradicción por sí misma, porque el legitimario le pueden atribuir la legítima en conceptos distintos al de herencia. Se la puede atribuir a través de una donación, se la puede atribuir a través de otras atribuciones como el legado, y el legatario no es heredero, el legatario es legatario. Por lo tanto, zapatero de su zapato es un legitimario al cual se le beneficia con la posibilidad de la mejora, y que sin duda alguna, a mi juicio, el artículo 2448 del Código Civil y Comercial argentino se convierte en mi modesto criterio en uno de los aportes más significativos que tiene el nuevo Código Civil en materia de esa socialización o esa función social. En este caso es también de la legítima, porque en definitiva la mejora es parte de la legítima, y por lo tanto en ese sentido es una manera de proteger. Claro, a mi juicio, y hay un elemento aquí que distingue, por ejemplo, la legítima que tenemos en mi país, que es una legítima asistencial a favor de las personas vulnerables económicamente. O sea,
Si usted es descendiente, ascendiente o cónyuge, tiene derecho a la mitad del caudal hereditario, pero siempre que demuestre la vulnerabilidad económica. O sea, la dependencia económica en relación con el causante y la situación que le impida poder obtener por sí mismo recursos económicos. En consecuencia, usted puede ser discapaz, o sea, usted puede ser una persona en situación de discapacidad y aún cuando sea una persona en situación de discapacidad puede no ser legitimario, porque son círculos secantes. O sea, hay un número importante de personas en situación de discapacidad que por razón de su vulnerabilidad van a ser legitimarios, pero hay algunos que no clasifican porque si bien tienen discapacidad, el sentido, por ejemplo, del derecho cubano no es proteger a la persona por discapacidad por el solo hecho de tener una discapacidad. El sentido es proteger a la persona con discapacidad o sin discapacidad, proteger a la persona vulnerable. La mujer que no tiene recursos económicos, que toda la vida no ha trabajado, que simplemente ha vivido del sostén económico de su marido, pues indudablemente es una legitimaria y en consecuencia tiene derecho a la mitad del caudal hereditario en razón de asistencia. La legítima nuestra es una legítima pars monorum. Y yo creo también que las legítimas, si bien hoy hay que, en la posición más clara en la doctrina es abandonar una legítima pars monorum, ojo, depende de el entorno. En el entorno cubano yo creo que se impone una legítima pars monorum por la situación económica que vive el país. Ojo que el derecho sucesorio es un derecho, los derechos sucesorios tienen como elemento que le tipifican ese anclaje nacional. Por eso es tan difícil muchas veces unificar el derecho sucesorio como quizás se unifique el derecho contractual. Y en ese sentido, ahí hay un elemento importante de distinción. O sea, mientras nosotros tenemos una legítima en función asistencial, o sea, es toda la legítima, de manera tal que si usted no tiene nadie que dependa o que tenga vulnerabilidad económica, usted puede disponer libremente de todo el caudal hereditario. Y digo algo para los que temen que con un sistema de esta naturaleza se fuga el patrimonio a favor del tercero. Las estadísticas demuestran que la mayoría de las personas que testan en mi país, aún en esas condiciones, buscan, aunque no tengan legitimarios asistenciales, testan a favor de los parientes más próximos. Porque la fuerza que existen de las personas que están más conectadas hoy día, que están vinculadas por razón de la sangre o por razón de los afectos, es lo que lleva a que sean estas personas las que con carácter preferente son designadas a título tributarios, a título de herencia o a título de legado. Y por lo tanto, en un caso u un otro, van a ser las personas que reciben esta atribución. Por último, quiero hacer referencia que tanto la mejora a favor del legitimario con discapacidad como la legítima asistencial, y por la experiencia que tenemos en los 30 años del Código Civil cubano, que estoy convencido que está sometido a una revisión en el año 2020, porque en el 2019 se va a aprobar la nueva Constitución y que va a llevar a una revisión, no tanto de las sucesiones, pero sí del derecho de propiedad y del derecho de personas, y de igual manera del Código de Familia, porque tenemos el derecho familiar independiente al derecho civil, o sea, un código independiente. Pero algo interesante es que la mejora a favor del legitimario con discapacidad va a crecer en el derecho argentino en la medida en que haya una jurisprudencia. Porque un solo precepto no hace esculpir todas las situaciones que se van a crear en derredor de la mejora a favor del legitimario con discapacidad. El primer elemento es importante y es el derecho preventivo, la manera en que voy a redactar el testamento. Y ahí está la cuestión. En los primeros años en mi país, la jurisprudencia fue vacilante en este sentido por una indebida redacción. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a el impulso de la sangre. Es muy fácil probar que yo soy legitimario por razón del parentesco o del matrimonio. El ius connubii o el ius sanguinis lo prueba, o la adopción. Pero cuando hablamos de circunstancias, estas legítimas asistenciales, esta mejora asistencial del 2448 del Código Argentino, son figuras que se caracterizan por la transitoriedad, son figuras que se caracterizan por el carácter situacional. Y en este sentido, no hay reglas preestablecidas. Será la jurisprudencia que en los próximos años se dicte en derredor del artículo 2448 lo que va a permitir acopiar una fuente jurisprudencial que les permita a ustedes esculpir la figura de la mejora con discapacidad. Porque hay muchísimas preguntas que hoy los podemos hacer y que solo
la interpretación de los jueces y la habilidad técnica y previsora del notario es lo que permite. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el momento para tener en cuenta que usted tiene derecho a la mejora? Es el momento de otorgar testamento. A. B. Es el momento de fallecimiento. C. ¿Qué sucede si al momento de llevar a cabo las operaciones particionales, la persona que era beneficiario o atributario de esa mejora por razón de la discapacidad superó la discapacidad y ya en el momento de la atribución no tiene esa discapacidad? Otro elemento importante que pregunta la doctrina científica cuando estudia la legítima asistencial cubana es: ¿y por qué se le va a atribuir en plena propiedad los bienes? ¿Y por qué no se regula un retorno o una reversión? Porque, ¿por qué se justifica que el legitimario asistencial va a transmitir por causa de muerte los bienes que recibió del causante cuando él tenía derecho a esa atribución en razón de su discapacidad? Pero si es en razón de su discapacidad, la atribución debe ser intuito personae. Pero además, esos bienes que se atribuyen, ¿por qué no se les revierten a los colegitimarios que en razón precisamente de esa posibilidad pues dejaron de ser beneficiarios de la atribución cuando ya la persona ha fallecido? Esto es un tema muy interesante. ¿Se transmite o no se transmite la situación de la mejora con discapacidad? ¿Qué sucede cuando la persona promueve y está en el proceso de partición hereditaria y muere? ¿Se transmite a los herederos del mejorado o beneficiado en razón de su discapacidad los derechos que tenía? ¿O se revierten? ¿Cabe la posibilidad de un sustituto vulgar a esa persona que es mejorado por razón de la discapacidad? ¿Puede establecerse una sustitución vulgar teniendo en cuenta el carácter intuito persona que tiene esa propia atribución? O sea, hay muchísimas preguntas. ¿Cómo el notario va a redactar? ¿Cómo va a prever la posibilidad de la persona? ¿Puede el testador decir, ojo, que la mejora a favor de la persona con discapacidad es una mejora que íncitamente tiene una conditio iuris y no una conditio facti? Porque una conditio iuris para recibir la mejora y para justificar que yo voy a mejorar a un sujeto es que la persona tenga discapacidad. ¿Puede el testador en el testamento decir, mejoro a mi hijo B en razón de la discapacidad que tiene, siempre que la discapacidad permanezca al momento de la muerte? Ojo, no tiene que decirlo. Se ha de entender, porque no es una conditio facti, es una conditio iuris, o sea, la facultad que tiene de beneficiar a este sujeto, a esta persona, a diferencia del resto de los legitimarios, es en razón de la discapacidad. Ahora, si la discapacidad se supera, se mantiene la atribución. En el derecho cubano, y también puede pasar en el derecho argentino, existe el control ex post. O sea, para poder heredar en mi país en condición de legitimario asistencial, el notario que hace la adjudicación, tenemos la adjudicación hereditaria, o el juez que la hace cuando hay una litis, no solo hace un control ex ante, hace un control ex post. O sea, hay que probar que usted tiene esas circunstancias al momento del deceso. De manera que yo como notario, cuando voy a autorizar una escritura de adjudicación, si los herederos están de acuerdo con que el legitimario se le atribuye a la madre, que se le atribuye a la mitad porque es una legitimaria asistencial, y todos están contestes, yo como notario me puedo abstener y decir, ojo, ella me tiene que probar que al momento de la muerte de su esposo era una legitimaria asistencial. No me es suficiente lo que ustedes digan, porque la atribución de la legítima opera por normas de ius cogens, no opera por normas de derecho dispositivo, y en consecuencia me tiene que probar la existencia de esas circunstancias al momento de fallecimiento. Y como notario autorizo previamente a la adjudicación un acta de notoriedad donde, a partir de pruebas testifical y prueba documental, me acreditan la condición de legitimario asistencial. Yo ahora prolongo esa duda en materia del derecho argentino. ¿Qué pasará? ¿Qué sucede? Si todos están de acuerdo con que la persona a la cual se le ha atribuido la mejora con discapacidad se atribuya esa mejora, pero hay prueba irrefutable de que esa persona no tenía ni superó la discapacidad al momento de la muerte, se le puede atribuir y adjudicar bienes por razón de la voluntad testamentaria, cuando estamos también, aunque la mejora
es una fórmula transaccional entre la libre disposición y la legítima, pero también forma parte de la legítima. Y al formar parte de la legítima, ¿es posible o no es posible? ¿Subsiste o no subsiste esa mejora? Y esta es la enjundia jurídica que tiene el 2448. O sea, yo creo que el artículo 2448 va a ser impactante en el derecho argentino. Lo ha sido desde el momento en que se incluye en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, pero, a mi juicio, lo que va a impactar más va a ser los casos jurisprudenciales, las decisiones jurisprudenciales de los tribunales, porque van a ser los jueces, como buenos pintores, como buenos escultores, como buenos artistas, quienes van a develar el rostro de los sujetos beneficiarios de la mejora con discapacidad. El autor del artículo 2448, que también es un maestro del arte y de la pintura, simplemente lo que ha hecho es un esbozo. Solo ofreció un esbozo, pero ahora ese esbozo, pues esos trazos hay que delinearlo de cara a una función que permita una verdadera protección, pero que justifique la existencia en el caso en el que la persona al momento del padecimiento mantenga los requerimientos, porque ese requerimiento es un requisito conditio iuris. A mi juicio, si no lo cumple, no se justifica. Y en ese sentido también es muy importante la labor, la mayéutica notarial, la necesidad de que a la hora de delinear los testamentos, como notario, en mi experiencia, no hay ningún acto jurídico que me lleve más tiempo que proyectar un testamento. El testamento es el único de los actos jurídicos que hay una voz, otra tumba. En los testamentos, el ejemplo típico, y el maestro lo sabe, el caso del Ribagüero. O sea, Ribagüero, el fantasma de Ribagüero revivió un siglo después. O sea, esa posibilidad y esa manera de proyectar, porque cuando una persona proyecta un testamento, y esto es importante para los jóvenes que están estudiando sucesiones, o sea, no, el matrimonio tiene efectos inmediatos, los contratos tienen efectos, bueno, pueden ser diferidos, pero no pueden ser, pero los efectos, por eso es que hoy día se está hablando y se aboga tanto de la revisión judicial del testamento y la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en materia testamentaria, por la posibilidad de que cambien, vengan circunstancias sobrevenidas que hagan que la base del negocio testamentario, pues, se estremezca por esos cambios. Y por lo tanto, en materia testamentaria, cuando uno va a redactar un testamento, cuando va a diseñar esa voluntad testamentaria, necesita tener previsión, previsibilidad, porque el testamento se caracteriza por la futuridad. No sabemos qué va a acontecer. Incluso hasta el uso del lenguaje puede cambiar, y en eso Argentina está. No sé si, ya yo no sé, me voy para Cuba, ya no sé si cis, el trans, la niña, el niñe, el niño, el nuño, no sé realmente ya de lo que somos, pero el cambio del lenguaje en los jóvenes de hoy día son chicos arrobas. Chicos arrobas y chicos K. Explico que en Argentina tengo que explicar bien. K, que utilizan la K o la Q. K y Q lo utilizan, y yo muchas veces, algunos que me envían un lenguaje, un mensaje, y realmente no lo entiendo. Entonces, esto implica la manera en que el lenguaje va cambiando, y incluso en materia testamentaria eso es muy importante, y ese sentido de previsibilidad que puede darse. Última acápite que quiero dedicarle un minuto, juro que es un minuto, es que lo que vengo diciendo no es sino la tesis que he defendido durante mucho tiempo, y es que indudablemente el derecho de sucesiones tiene que ser revisado. Y uno de los elementos trascendentales del derecho sucesorio que debe ser revisado es el sistema de la legítima. No vamos a hablar de otras cuestiones. Indudablemente, los chicos de hoy día saben que va a haber un derecho sucesorio digital, y la llamada administración post-mortem de la identidad digital. Ya los catalanes en el 2017, en una ley, han modificado el Código Civil para incluir el albacea digital. El albacea digital, que no es sino aquel que va a servir de intermediario entre la persona disponente, el causante, y los administradores de redes. Porque Facebook, Twitter serán las futuras lápidas mortuorias. ¿Cuántas personas no son titulares de cuentas? Y el destino de las cuentas, la determinación de las cuentas bancarias. O sea, vamos a hacer un derecho sucesorio que vertiginosamente tendrá que mutar. Pero antes de llegar a lo impactante de Twitter o de Facebook, creo que hay que revisar la función que tienen las legítimas y la libertad de potenciar la autonomía privada
del individuo, sobre la base del libre desarrollo de la personalidad, sin egoísmo, todo lo contrario, con una lectura del derecho sucesorio a partir de las convenciones internacionales. Y ya hoy las convenciones internacionales, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 12, apartado 5, habla del derecho de sucesiones. Los tratados internacionales hablan del derecho a heredar. O sea, ya el derecho de heredar se está cada vez más constitucionalizando, y esa constitucionalización del derecho de sucesiones implica además que los límites entre el derecho público y el derecho privado pues se van desvaneciendo, y en ese sentido, en la manera que se va desvaneciendo, lo que no me cabe duda es que siempre va a haber, y ese es mi criterio muy particular, un subsector, una parte del derecho sucesorio que necesariamente tiene que tener naturaleza de orden público, y siempre habrá, precisamente en protección de la familia o de las familias, en protección de los vulnerables, el deber no solo ético sino también jurídico de legar, disponer, mejor dicho, por causa de muerte a favor de estas personas, pero de las personas que realmente justifiquen la existencia de esa cortapisa a la libre disponibilidad por causa de muerte. Muchas gracias.